Bueno, bienvenido Walter Mann, nada menos que es el hombre más importante de Inserje BHS EIRL, una de las empresas que verdaderamente está haciendo el trabajo de faja de transmisión de modernidad en el sector café y quién sabe mucho de las grandes condecoraciones, éxitos que se van teniendo están vinculadas a una empresa nada menos que ha sido elegida por la cuidadosísima Starbucks como uno de los proveedores de uno de sus programas de buenas prácticas, si es que podríamos llamar así, de los caficultores, sobre todo del norte del país. Bienvenido, Walter. Buenas tardes, José. Muchas gracias. Gracias por permitirnos estar en esta reunión propia de esta época de pandemia a la distancia, pero no quita que sea importante bajo las condiciones actuales, ¿no? Pero ya los caficultores estaban un poco acostumbrados a las negociaciones a distancia porque la confianza funciona mucho. Que nosotros visitamos finca por finca, o como acostumbro decirlo en mi caso, cerro por cerro, ¿no? Que paramos, o sea, más que todo en la zona de Amazonas Cajamarca, que es la zona que tenemos mayor presencia en el sentido de estar en promedio una vez por mes, entre 8 a 10 días, recorriendo finca por finca, cada vez que a nosotros nos solicitan o nosotros hacer el recorrido de llevando la información de boca a boca, ¿no? Y que han crecido mucho, dicho sea en volúmenes como en calidad, pero en volúmenes más yo diría que fue una sorpresa porque casi no existían hace algunos años. Claro, Cajamarca, por ejemplo, siempre ha desplazado, por así decirlo, a la selva central, que era Junín, ¿no? Eh, Amazonas, bueno, siempre está casi casi es el cuarto lugar, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Si bien es cierto, como usted sabe que nosotros, en realidad, nuestra oficina está en Tarapoto, pero nuestro negocio está fuera de Tarapoto, ¿no? Amazonas, San Martín, Huánuco, que apareció el año pasado, ¿no? La selva central de vez en cuando, ¿no? Pero también el año pasado, por el tema del proyecto Starbucks, de café, ¿cómo es? Café Practice, que se llama, ¿no? Con ellos hemos instalado en 6 regiones, ¿no? Digamos, Cerro de Pasco, que es una partecita Villarrica, Cerro de Pasco, Junín, que son Pichanaki, ¿no? Satipo, toda esa zona, ¿no? Y aledaños, ¿no? Río Negro, podemos decir, ¿no? Perené, pero son así, pequeños, pero Junín como tal, ahí tenemos instalado este año, bajo el proyecto Starbucks, cerca de 25 máquinas, ¿no? Sin ¿Qué contar las máquinas? que Ecolay 800 y Ecolay 1000, ¿no? Y un preclasificador, ¿no? Y algunos otros equipos pequeños que ya habían desde hace unos años hemos colocado, ¿no? Pero en sí, en fuerza, este año ha crecido más, ¿no? Exactamente qué quería Starbucks para colocar las Ecoline por el tema del agua. Ya me estoy anticipando a tu respuesta. Ecolay, perdón, Starbucks tiene un proyecto al 2030 de reducir en un 50% el uso de agua en el mundo, o sea, en el café, ¿no? El proyecto, hasta donde tenemos entendido nosotros como Inserje WHS, que es representante de Penagos en el Perú, hasta donde tenemos entendido, esto está desarrollándose en los 13 países cafetaleros más importantes del mundo, ¿no? Donde se trabaja, donde Starbucks tiene su participación. Ellos tienen estipulados en este proyecto reducir al 50% el uso de agua en el proceso de café, ¿no? Por eso bueno, hemos sido, en el mundo para Starbucks hay 2 proveedores en maquinaria para café, Pinalense y Penagos. En esta oportunidad ha sido Penagos el que ha ganado, pero ellos dicen, solo estas 2 empresas pueden ser proveedores. O sea,
si sus partners, que en el mundo son Volcafé y Falcon, el otro grupo acopiador de café o importador en este caso, si lo miramos de afuera, si en el mundo son elegidos ellos, en algunos otros países también es NKJ, Coinca, que es NKJ es Neumann Coffee Group en el mundo, Holland en algunos otros países, ¿no? Que me imagino que no está Volcafé o Falcon, ¿no? Pero lo que nosotros nos ha permitido estar en este proyecto, hablo de nosotros porque desde el 2010 que me dieron la oportunidad Penagos ser distribuidor, yo he hecho a Penagos mía en el término de comprometerme y hacer y hablar en nombre de ellos durante 11 años en el recorrido que hago en las zonas caficultoras, ¿no? Y se puede decir que hemos estado ahí y hemos sido elegidos considero desde mi humilde opinión, por un tema. Penagos es compactas y en el tema de agua, pues es el líder en el mundo, ¿no? No porque seamos, no porque seamos nosotros distribuidores de Penagos, hablo eso, pero está demostrado en el mundo que Penagos es el que lidera en ese aspecto. Dime, y entonces, ¿cómo es el tema, para que la gente entienda, del agua? No solamente se trata de ahorrar agua, sino también de no contaminar con las aguas residuales, de los procesos de lavado, de los procesos de fermentado. Por favor, indícanos qué tan contaminante y por qué es tan importante. Bueno, algo que en la revisión de información que hice cuando empecé a trabajar el tema de Penagos, como profesional agroindustrial que soy de carrera, usted sabe que existen diferentes procesos productivos, pero uno de los procesos productivos, en este caso en el café, para el proceso de café, podemos decir que uno de los más contaminantes de todos los procesos productivos, una de ellas es el café. Lastimosamente en nuestro país no existen unas políticas tan, por así decirlo, existe en papel, el tema ambiental y todo, pero no existe en las prácticas. Porque tú encuentras en el camino, recorro mucho por carretera, cada lugar, cada zona caficultora, y tú encontrarás en el camino lavándose cafés en el río. O secando en la carretera todavía. O secando en la carretera todavía. Pero lo peor en sí es lavar el café que se ha fermentado en el río, porque en las aguas mieles lo que hacen es destruir todo lo que encuentra en su camino, en el agua. Entonces, esas aguas están totalmente contaminadas porque es algo que recuerdo un término, quita el oxígeno del agua, el agua miel. Entonces, mata todo. O sea, siempre hablamos, siempre hablamos minería, pero la caficultura es bastante contaminante, su proceso, si hablamos del tema de fermentación, ¿no? No queremos decir que con eso, oye, no deberían sembrar café, pero el café es un producto bandera del Perú, ¿no? Estamos hablando que si no me equivoco, es el segundo producto de mayor de agroexportación de nuestro país, ¿no? Entonces, es importante. Bueno, y si es que no se utiliza la tecnología para evitar el menor consumo de agua, entonces tampoco a la larga van a querer comprar el café peruano porque no va a pasar ninguna barrera. ¿Eso estamos hablando? Bueno, el café siempre se ha vendido, la gran mayoría, usted sabe que el Perú estamos hablando, ha subido un poco el consumo por la bastante difusión que se está haciendo del consumo. Antes no consumíamos ni medio kilo, ahora me parece que ya llegamos casi a 800 gramos o un kilo, creo ya, sí, ya estamos. Pero ya estamos en eso. Mi pregunta es si es que hay una tendencia en el mundo a levantar las barreras, digamos, del tema de uso de agua, ¿no? Diciendo, por ejemplo, Starbucks evidentemente no ha puesto solo porque es buena gente esta cantidad de maquinaria de Penagos, sino porque hay una exigencia, a eso me refiero, ¿no? Y si es que esta exigencia se va a generalizar, lo cual puede convertirse en un peligro para la salida de nuestro café
a otras partes del mundo? Esa es mi pregunta. Ah, creo que en el futuro al final todo va a afectar, ¿no? O sea, ya vemos ahorita el tema del glifosato, se habla, ¿no? Como un fantasma en el Perú. Va a haber un momento, estamos hablando de que el agua cada vez es más escasa, ¿no? Cada vez hay más zonas que se están perdiendo por un efecto también que la caficultura en realidad se está yendo de las partes bajas a las partes altas y eso Claro. implica deforestación si queremos mirar todo. Entonces, o sea, si no cuidamos el agua, ¿cómo vamos a procesar nuestros productos, no? Nos vamos a quedar sin agua y entonces y es un efecto de reducir el agua y en esos Penagos se puede decir que es el líder del mundo, ¿no? Por el uso mínimo del recurso agua. Claro, la cuestión también era que hay un mercado muy grande porque tú has entrado en el nicho del norte, solamente Amazonas, entramos a Cajamarca, pero el mercado cautivo ahí es muy grande, tengo entendido, porque muy pocos son los que se han adecuado a esta maquinaria. Claro, si hablamos en términos de seres humanos o familias en el país, estamos hablando de un poco más de 400,000 familias, 400,000 familias que se dedican a la caficultura. O sea, y nosotros no vamos, bueno, en los 11 años que nosotros venimos trabajando, puedo decir que no llegamos ni a 300 máquinas, o sea, no vamos ni al 1%. Eso, o sea, si bien es cierto, la gente no entiende el tema de que al decidir, al decidir invertir en un equipo como Penagos, ¿no? Para sus procesos de beneficio húmedo y todo lo demás que tiene Penagos, en realidad no está, la máquina no es cara, sino que en términos económicos, en el costo-beneficio, la máquina en realidad en un año, dependiendo del volumen de producción que tienen, en un año ya le pagó la máquina, porque la máquina le ahorra mano de obra, le ahorra en el proceso. Estamos hablando de un equipo que desculpe y clasifica, que son los más pequeños, porque podemos hablar de máquinas más grandes, pero en ese proceso, la máquina te está ahorrando en esa desculpado y clasificado sin agua, porque no usa agua en esa etapa de los equipos Penagos, en esa etapa, en ese proceso que el agricultor común y corriente usa mano de obra, tiempo y todos recursos, o sea, están ahorrando un promedio de 100 soles por quintal, o sea, están reduciendo su costo de producción. O sea, que inicialmente no lo miran, no lo miran, no lo miran en ese momento, pero en realidad cuando miras, como dice, cuando se acostumbran a mirar el bosque, el árbol y no el bosque, entonces cuando ya miras y detalladamente te das cuenta que esa máquina no es cara, porque la vida útil no baja de 8 a 10 años y puede durar más. Hay máquinas que tienen 30 años. Hay máquinas que entraron en el año 97 por el proyecto ADEX y AID, que hasta el día de hoy algunas siguen funcionando. ¿Por qué? Porque encontraron un beneficiario de esos equipos que sí cuidó la máquina, ¿no? ¿Cuál es la proporción entre lo que una de estas máquinas, y también me digas, por ejemplo, el tamaño, ¿no? Que mides el tamaño, porque para cuántas hectáreas, a partir de cuántas hay, pero quería primero saber el volumen, digamos, de diferencia que hay de consumo de agua entre usar este tipo de máquina ahorradora con lo que normalmente la gente hace en su proceso de lavado, despulpado, etcétera. Ya, si hablamos de un proceso completo, desde despulpado hasta lavado, en un proceso tradicional se usaba hasta 40 litros, bueno, incluido la fermentación, en un proceso tradicional se usaba hasta 40 litros, hasta más, pero la referencia que indica en mucha bibliografía, por así decirlo, Manual del Café, que hay un libro por ahí que leí alguna vez, y hablan de hasta 40 litros por kilo de cerezo en ese proceso de uso de agua. Un equipo Penagos en la etapa usa agua, si es un equipo compacto, completo, hasta lavado, desmucilaginado, ese equipo usa solo en la etapa de lavado, punto 2,
litros por kilogramo de cerezo. O sea, si tú haces una comparación 40 entre 0,2, es mínimo. O sea, la reducción es abismal. O sea, estamos hablando el uso adecuado del recurso agua, que es uno de los recursos más importantes, por así decirlo. Como dice, nos pueden privar de muchas cosas, pero el agua es un recurso indispensable, ¿no? Claro. Y estamos reduciendo a su máxima expresión. Seamos pesimistas y usa 1 litro en el proceso, ¿no? Usa 1 litro en el proceso, sigue siendo 1/40, ¿no? Y perdóname, ¿y esto tiene alguna incidencia en el rendimiento? Porque a veces cuando procesas café no te va a resultar siempre 80, 85 de rendimiento, sino termina mucho, pues como un café tercera, ¿no? Cuéntame cómo funciona esto. Ya. Sin- Los equipos penagos, por ejemplo, vayamos por etapas. Un equipo que despulpa y clasifica. En la práctica que hemos estado observando, en los beneficios que tenemos entregados ya hasta la fecha, ellos, por ejemplo, antes, ellos obtenían 80% o 78% de rendimiento físico, la primera medida de calidad en el café, lo obtenían usando mano de obra, tiempo y todo eso, 1, 2 a 3 personas para lograr ese rendimiento. Actualmente, una máquina con solo cargar el café, según el comentario de agricultores que usan los equipos penagos, en esa etapa solo de despulpado y clasificado, están obteniendo en un rango de 78 a 83% de rendimiento físico. Han reducido mano de obra, tiempo, ¿no? Y bueno, y al estar bien calibrada la máquina, de acuerdo, porque la máquina hay que calibrar en cada etapa del proceso, de la cosecha, o sea, en cada campaña hay que calibrar la máquina. Al inicio de campaña es un grano, a la mitad de campaña es otro grano y al final de la campaña es otro. Entonces yo tengo que calibrar siempre y la máquina es fácil de calibrar. ¿Ah? Pero porque no había costumbre de calibrar hace unos años, tengo entendido, ¿no? Lo dejaban así Eh, a la de Dios, ¿no? bueno, lo que pasa es lo que nos comentan, o sea, cuando nosotros le enseñamos a calibrar, es, qué sencillo es. Los otros equipos, a mí no me gusta hablar de, muchos dicen la competencia, yo prefiero decirle otros fabricantes. Muchos suelen decir, no, es que los otros equipos en realidad no se sabe cómo, ¿no? Es el tema. Nosotros hemos tenido oportunidad, cuando nos han dicho esta máquina no vale, hablan de las máquinas Penagos, entonces vamos, porque nosotros no nos dedicamos a vender, recibir el dinero, entregarte un producto y desaparecer. Nosotros vinimos trayendo la mejor tecnología que existe en el mundo, ese es nuestro enfoque, pensando en estar siempre. Un agricultor puede sentirse tranquilo de que si pasa algún inconveniente, nosotros vamos a estar ahí. Si tengo que ir al cerro para ver el problema de la máquina, nosotros vamos a ir, porque no vendemos problemas, vendemos soluciones. Y en ese Bien, aspecto la máquina le ahorra bastante. Es fácil de manipular y todo. me interesa mucho esta conversación porque estamos viendo lo que hay detrás de los premios, detrás de la calidad, detrás de los volúmenes, detrás de haber resistido a la roya, detrás de todo esto. De la misma manera que detrás de la gente que monta, que hace una obra teatral, hay un montón de gente que está en la utilería, en todo lo que hay para que sea una cosa perfecta, ¿no? También me puse a hablar, como dices, que ese es el concepto no de tienda fija, sino de ser la tienda que se mueve por todo lado. Acá también hubo quienes hicieron carreteras en los años 90 y donde no había nada y que esto ha permitido que se llegue a muchos más fondos y que haya más operaciones de café. ¿Qué nos puedes decir de la cadena del café? No, gracias a Dios, o sea, en el caso nosotros tenemos 11 años recorriendo cada zona cafetalera, ¿no? Como digo, si bien es cierto más la zona Amazonas-Cajamarca, por como ser los principales aliados comerciales, como les llamamos nosotros a los que nos compran un producto, ¿no? Lo que puedo decir es que las carreteras
ahora están mejores que antes, 11 años que vengo andando, cerro por cerro, cada vez hay mejora en la vida. O sea, si bien es cierto, si no fuera por el resto de el accionar de los otros eslabones de la cadena, nosotros no podríamos llegar cada vez más lejos, ¿no? Pues, este año, bueno, San Martín casi no ando, te había comentado en algún momento, pero gracias a este proyecto de Starbucks, porque Starbucks Café tiene una oficina en Moyobamba, ¿no? Que es San Martín. Entonces nosotros recorrimos las zonas acá en San Martín y puedo decir que de todas las zonas que he recorrido, y esto que a mí no me gusta hablar de política, de la política literalmente como tal, porque en realidad todos Descafeinemos la hacemos, política, ajá, hablemos, pero descafeinémosla. ¿ya? De la política, no desde el término literal, sino todos somos políticos de una u otra manera, ¿no? Pero de todas las zonas que nosotros andamos, yo creo que la región más abandonada en sus carreteras, pensando en el sector caficultor, es San Martín. Y eso que estamos supuestamente en una revolución productiva. Las peores zonas que he recorrido, y hemos instalado 20 equipos del proyecto Starbucks con Volcafé en San Martín, en la provincia de Moyobamba, las peores carreteras que he recorrido son San Martín. Peores carreteras donde yo llegaba en la camioneta 4x4 moderna y teníamos que prestar o alquilar las camionetas del año 95, 96, porque esas sí suben cerro, como así se dice, pero que las carreteras son un desastre, un desastre. Como te comenté, nosotros hemos auspiciado varios eventos de concursos de cafés especiales y la semana pasada nosotros, todo el equipo de Inserje, nos trasladábamos a Jaén porque estábamos en esa semana, íbamos a entregar a 2 concursos en términos económicos más de $10,000 en premios en equipos penagos. Creo que los premios, o sea, no quiero parecer que nos alabamos, pero puedo decir que que yo sepa, no ha existido ninguna empresa que apueste tanto por el sector que le da vida, ¿no? O sea, nosotros hemos dado en premios, en los 7 concursos que hemos auspiciado, $24,000 en equipos penagos, en 7 concursos en menos de un año. Si contamos octubre del año pasado a octubre, a noviembre, no, octubre del año pasado a noviembre de este año, O sea, ya hemos $24 salido mil de dólares en premios. Nosotros vendemos equipos, pero no, los equipos que nosotros vendemos son productos de alta calidad, ¿no? Y son todo lo que nosotros comercializamos es importado, pero en los concursos nosotros quisimos cumplir un principio de vida, dar y ser agradecidos. O sea, si bien es cierto, por ejemplo, creo que a la zona, ¿por qué quisimos? A muchas zonas nos han invitado a auspiciar eventos, pero, por ejemplo, auspiciamos en El Cholón, en Monzón y Tingo María, porque nos han pedido, ¿no? Auspiciar. Pero nosotros en la zona de Cajamarca, no, fuimos nosotros quienes hemos dicho, señores, déjenme auspiciar, queremos auspiciar, queremos agradecer a los agricultores de esta región, ¿no? Caficultura resaltando el tema porque eran concursos de café, queremos dar lo que la región durante 11 años, la región, sus productores, sus empresas privadas, sus cooperativas, sus asociaciones, nos han dado la confianza, 11 años comprándonos. No es el sector público quien nos compra, porque nosotros al sector público no le vendemos. Si bien es cierto, le vendemos indirectamente porque hay proyectos agroideas que capta fondos del Estado, vendemos indirectamente, pero no al Estado. No al Estado. A la cooperativa, a la empresa. Cooperativas, agricultores directamente, agricultores que están haciendo, yo le digo,
yo estoy haciendo patria, los agricultores están haciendo patria, están haciendo su parte, nosotros en traer la mejor tecnología para ellos, entonces, y ellos haciendo lo mejor que pueden para mejorar su calidad de vida. Mira, le voy a compartir mañana o más tarde un audio no preparado, y usted lo va a ver. Y eso, que le voy a pasar unas fotos que me pasó este martes. Yo fui a hacer un postventa de un equipo del proyecto Starbucks. Y yo le digo al señor, ¿puedo hacer un video con usted? ¿Y qué digo? Diga lo que usted siente. Y ¿Ya? qué bien se siente escuchar a un señor que te diga, humildemente, un agricultor en una de las puntas del cerro de la provincia de Jaén, decir, con esta máquina he ahorrado mano de obra, ha mejorado mi calidad de vida, ha mejorado mi calidad de vida. Qué bien que se siente servir, qué bien. Bueno, ¿No? entonces hay confianza, porque yo también he preguntado a algunos de tus clientes, Paquita Izquierdo, he llamado a Folcafé, he llamado a bastantes empresas, a Valdivia, a un montón, y prácticamente han tenido el mismo tipo de respuesta, ¿no? De que incluso se han cambiado de otra marca a la de Penagos, ¿no? A tu representante. Bueno, y entonces, pero acá hablaba también de la injusticia que hay, ¿no? Porque no hablo de injusticia al caficultor, sino a toda la cadena. Acuérdate que nosotros somos la parte de la cadena, los que transmitimos información. Claro. Entonces, cuando yo veo un cafecito Starbucks, me voy allá normalmente, dicen, pero ¿por qué tan caro? No, es que lo que pasa, venden ambiente, venden calidad, venden exactitud, venden confort, venden, no, es que no están vendiendo café, y detrás de eso hay el que transportó el café, el que se demoró años en hacer la fórmula para tal o cual café. Entonces, hablando de cadena de café, yo diría una familia, más bien, no solamente enfocarse únicamente en el agricultor, que debe ganar igual o menos que el mono y el mozo del Starbucks, y no es algo así tan, como se está diciendo, que es verdaderamente una explotación, como últimamente se ha tratado al tema agrícola a niveles de querer humillar al consumidor, diciendo que si no fuera por mí, tú no tendrías esto, ¿no? Eso yo estoy reflexionando, ¿no? Para buscar una mayor armonía y para que respeten un poquito más al consumidor, porque también podría decir, si yo no consumo, tampoco tú vendes nada a nadie, ¿no? ¿No? Exacto. En realidad, las empresas no existirían si no existirían consumidores, ¿no? O sea, los productos del campo no llegarían si no hubieran transportistas. Los productos del campo no llegarían si no hubiera carreteras. Los productos del campo no llegarían si no hubiera condiciones, si no llegarían los abonos que necesita. O sea, podemos mirar cada punto que existe, ¿no? O sea, acostumbramos a ser víctimas, bueno, por un tema de, creo que es de autoestima, nos acostumbramos a mirar afuera y no miramos adentro, ¿no? El ser humano, el ser humano siempre está buscando el problema afuera y en realidad el problema está adentro, Bueno, ¿no? yo veo, para mí es un tema de autoestima tener una maquinaria Penagos, porque no está fuera del alcance de alguien que tiene 5 hectáreas, ¿no es cierto? Tú me has dicho que hay pobres que tienen 200 hectáreas, y eso yo no lo puedo creer, ¿no? Entonces, Exacto. por favor, explícame un poco este tema, autoestima y hectáreas y riqueza. Ya, el problema del ser humano, si usted va al campo, dice, yo soy pobrecito, dice. Menos todos hablan de pobreza. Y la pobreza en realidad es un tema mental. Yo lo llamo así, por el aprendizaje que cultivo, ¿no? Todos somos pobres de mentalidad, ¿no? Todos, o sea, si miramos la pobreza como tal, oye, hay gente que no tiene agua ni que llega a su lugar. O sea, somos tan bendecidos por todo lo que tenemos. Y como hablábamos el otro día, en mi recorrido, chacra por chacra, alguna vez yo llegué a un sitio y vi una abuelita salir, yo me puse, pues, por así decirlo, preocupado por una persona saliendo del monte, por así decirlo, y cuando dice, señora, ¿qué hace por acá andando? ¿No? Un ejemplo una experiencia que me pasó, y la señora dice, estoy saliendo de mi chacrita, es que soy pobrecita, dice, ¿no?
Y dice, pobrecita, ¿y de quién es esto? Mío. ¿Y cuántas hectáreas tiene, no? Yendo a la historia, ¿no? 200 hectáreas, me dice. Señora, Muy pobre. pobrecita, pobrecita, por favor, yo solo tengo tierra debajo de mis uñas. O sea, es toda la tierra que quedaba en ese momento de tanto recorrer un día, creo que caminando, buscando la oportunidad de encontrar a alguien que crea en la tecnología que nosotros ofertamos, ¿no? Y una persona con tanto valor económico en bienes, sentirse pobre. Eso no es, o sea, es la persona que se siente pobre como tal. Por eso le digo, por eso es que te comentaba y decía que la pobreza es mental. O sea, la gente acostumbra a mirar el costo de las cosas del momento y no mira lo que le representa esa inversión a futuro, ¿no? Porque una autoestima también se convierte en dinero, en calidad de vida, en ser más feliz, por más que hayan problemas. Eso no Así entienden es. muchos agricultores, ¿no? ¿No? Bueno, creo Además, que, perdón. para usar este penago no hay que ser campesino, sino agricultor, me parece. O sea, ya él mismo puede subirse de estatus, no te tiene que dar a alguien un título para que diga que yo valgo, ¿no? Exacto, y seamos honestos. Un título no te hace ser diferente a nadie, porque si tú eres un patán, como dicen algunos en el término criollo, un título te va a hacer un patán con título, ¿no? Un médico patán, sí, pues si hablamos, un ingeniero patán, ¿no? Pero un ser Bueno, humano sí, como, claro, no, hay bastante, ¿no? un ser humano, hablando del término de humanidad, y el término de humildad, no necesita un título. Yo, en mi caso, conozco a una persona, no es ingeniero, y algún momento una de las chicas de la oficina, ahora hemos crecido gracias a los aliados que nos compran equipos, no solo para café, porque hay diferentes productos que nosotros vendemos, Claro. pero hemos crecido, pero interactuamos mucho con un productor y especialista en café, que no es ingeniero, es un especialista en café, y no es ingeniero, que es Wilder García Bravo, de Jaén, ¿no? Que es un referente, ¿no? Es un especialista en café que te puede hablar lo que haciendo, porque él siembra ahorita 20 hectáreas de café tiene, y su café no se vende local, todo se exporta. Bueno, claro, es que además hay mucha gente y veo también que tú también has apostado por el capital humano con un equipo ya más grande en tu empresa, ¿no? Ya, la administradora es Yani. Yanira Antonella García Campos, y la responsable comercial es Yadira Lisset Núñez Flores, ¿no? Ella, ambas son jovencitas, 23 años, ¿no? Y ambas estamos ayudando a que ellas puedan ver, y ellas lo han dicho ese día, o sea, están trabajando con nosotros, se han involucrado, están en el proceso de comprometerse en lo que hacemos, ¿no? Pero están encontrando algo que no encuentran en otro lado, en el sentido del factor humano, cuán importante es. O sea, no es quién lidera, sino no es, todos somos uno, nosotros somos un equipo. No es Walter Guamán, no es Yadira, no es Yanira, es nosotros somos Claro. Inserje. Cada uno tiene una actividad. Y te comentaba. Ya que estás también por Cajamarca, sácame una duda. Yo no he visto agricultores sin zapatos. ¿Tú has visto? Como No. dicen. En realidad me llama. José, ¿no te has dado cuenta de una cosa? No sé si tú te has dado cuenta, pero yo sí me he dado cuenta. Recorro cada zona caficultora. ¿Qué encuentras en la ciudad? Oh, esto es una cosmopolita. Yo hablo de Jaén, Exacto. por ejemplo. Hoteles así, pero ascensores, lindos, servicios. No, pero eso es solo pensando en Jaén. Pero vete a cada pueblo, a la ciudad como tal. ¿Qué encuentras? Calidad, edificios. sí. No, Sí, edificios. Y sí. la gente en el campo dice que es pobrecita, pero en la ciudad tiene un edificio 4 o 5 pisos. ¿Y dónde dice que no tiene plata? A eso vamos. Ya es un tema mental, ¿no? Es un tema mental. Sí, pues. Pero eso es parte de un proceso ya, pues,
que depende de cada Claro. uno. Yo Creo he que te visto comenté. en parte del Perú he visto pues que qué pobre, estamos muy mal. Oye, qué bonita carretera, ¿cuánto costó? 150 millones, o sea, pero pasando ahí al costado, ¿no? Y los Exacto, ramales, no te cuento, ¿no? ¿No? Entonces, claro. O sea, los accesos que hay. Antes, recuerdo, justo en el agricultor que te comento, que hicimos un videito cortito con él contándonos su experiencia, él decía que donde está, él decía que donde está, a Jaén era 12 horas de camino que antes lo hacía y hoy llega un carro en 2 horas. y yo ya no vi acémilas. Tuve una nostalgia de las acémilas que antes encontrabas con los Con cafetos los de las tacos. cuencas más lejanas. Ahora ya no las veo, ¿no? ¿Dónde está Platero y yo? Claro. Ah, no, ¿No? y ahí va el otro tema, ¿no? Tú vas a un caficultor y en cada chacra a veces encuentras una 4x4, ¿no? Pues un pobrecito, un Bueno, pobrecito. es increíble, ¿no? Aparte la capacidad de salir de la pobreza cuando la gente se va al último lugar a sembrar. He visto gente que ha cogido los restos, lo que ha sobrado a otra chacra para comenzar a hacer su sembrío y ha ido a las capacitaciones. Las empresas privadas, yo voy a hablar de Senfrocafé y muchas otras, Chirinos, la escrupulosidad que ahora tienen para tener de socio. Tiene que ser una cabeza, gente con cabeza que sepa hacer las cosas bien. Pues, todos esos cambios nadie los ha dicho y verdaderamente ahí está Penagos, están las cooperativas, están los fracasos que han aprendido, de tal manera que yo más bien yo veo todo hacia arriba y que no sé de dónde el pobrecito, ¿no? ¿No? Así. No, no existe pobres, lo que existe, pobres en términos económicos, ¿no? Sino existe pobres mentales, ¿no? ¿No? Es eso, es un cambio de mentalidad y te comenté el otro día que hace años me dediqué a cambiar mi mente, ¿no? Porque generalmente nos acostumbramos a mirar todo afuera y no miramos adentro, ¿no? Y es Claro, eso, y es cambiar la mentalidad, es mirar el bosque y no el árbol, y eso te hace ser diferente, ¿no? ¿No? A veces claro. nos juntamos con mucha gente que no suma, sino resta, ¿no? Y al final dice mucho que uno es el resultado de las 5 personas con quienes se junta, ¿no? Entonces, si te Claro. juntas con gente que piensa que es un perdedor, un fracasado y un todo, eres eso, ¿no? Si te juntas con Ujú. mediocres, mediocre eres, ¿no? Es eso, o sea, eso no es, no, hay mucha gente que se dedica a querer inventar la pólvora, pero ya las cosas están hechas, ¿no? Es solo invertir ahora, ¿no? Entonces, Claro, aprovechar lo que otros han inventado, como la maquinaria de Penagos, que tiene muchas generaciones en una cantidad de líneas, no solamente de café, sino también de la agricultura normal, ¿no? Entonces, claro, nosotros queremos destacar esa filosofía en Agronegocios Perú para traer un poquito de armonía, un poquito de autoestima a la gente del campo y que dejen de llamarse campesinos porque ya son señores agricultores. Porque lo que me está diciendo es que parece que alguien tiene que quitarle ese letrerito de pobrecito y campesino para decir, soy un señor que usa Penagos, soy un señor que ahorro agua, o sea, estoy estándar mundial, soy una persona que para colmo soy responsable con el medio ambiente. Esas son las verdaderas certificaciones que una persona puede tener, ¿no? Y que da exacto. calidad. Y lo más importante, en ese rincón donde esa persona está haciendo algo para mejorar la calidad de vida de su familia, Uh ¿no? -huh. Para cambiar las circunstancias que ha vivido en algún momento, ¿no? Porque no es quien te cambia las circunstancias, es uno el que tiene que cambiar, ¿no? O sea, como decía en un momento alguna reflexión en alguna de las personalidades que existen en el mundo, uno no decide dónde nacer ni la familia que tener, ni las Uh -huh. condiciones donde nace, sino o sea, eso no lo decidimos nosotros, pero qué Sí. hacemos con nuestra vida sí es nuestra decisión, ¿no? Entonces, si nacimos en la pobreza, entre comillas, Uh eso no -huh. quiere decir que debamos vivir en la pobreza, eso ya es decisión individual y personal, ¿no? Y ver en grande, ¿no? Porque al final nosotros tendríamos que ver no solamente la mala suerte de Brasil cuando hay heladas, sino tendríamos que ver lo que está creciendo Vietnam y otros países en vez de andar peleándonos entre los peruanos, ¿verdad? Exacto. No, hay una cosa práctica. El ser humano se acostumbra a decir
mis derechos, mis derechos, mis derechos, mis derechos. Y ahí te contaba la semana pasada, o el lunes, si no me equivoco, te contaba que nosotros nos trasladábamos a Jaén y por un tema de mis derechos se bloqueó la carretera. Y te comentaba también ese día que el ser humano acostumbra a pensar en sus derechos y se olvida de los derechos de los demás, la gente que está circulando. O sea, no somos responsables de las circunstancias que han vivido como ciudad. No somos los responsables porque somos transeúntes de esa ruta que pasa por su ciudad. ¿Por qué tendríamos que vernos afectados? Porque supuestamente se han vulnerado sus derechos. Pero cuando vulneran el ajeno, ¿quién es el que se afecta? ¿No? O sea, si bien es cierto, les han vulnerado un derecho social que no tiene nada que ver con que nosotros, que el común denominador no tiene nada que ver con un tema de su localidad, ¿no? O sea, no somos, y nos acostumbramos a mirar nuestros derechos y nos olvidamos del derecho de los demás. O sea, pisoteamos el derecho de los demás por un tema de querer defender nuestros derechos, ¿no? Bien dice la enseñanza, tus derechos terminan cuando empiezan los derechos de los demás. 6 horas varados en la carretera por un reclamo de la cual los que estábamos varados en la carretera no somos responsables. No somos responsables. Nunca lo fuimos. Nunca lo fuimos. Y uno se y creo lleva que la nunca imagen, lo seremos. y la gente se lleva la imagen de ese pueblo, nunca más quiero visitarlo ni pasar por ahí, pues, ¿no? No, y justo veía un no sé si te acuerdas del baguazo que se habla, ¿no? Y veías ensalzar cuando la policía a la medianoche vino y empezó a abrir la carretera a empujones, porque mucha gente dice, ¿la policía para qué está? Es para defender o sea, el libre tránsito, ¿no? O sea, ejercer la ley. Y cuando empezaron, y el periodista decía, la policía está agrediendo a la población. Y la policía, bueno, hay casos y hay casos, no vamos a dejar negar eso, pero la policía estaba ejerciendo la autoridad que es, ¿no? Estaba pensando en los demás, ¿no? Estaba pensando en la gente a quienes estaba vulnerando sus derechos, que éramos todos los que estábamos atravesados en la carretera esperando a que en el gobierno den una solución, ¿no? Pero ahí va cómo se ensalza la supuesta, el supuesto periodista, el comunicador, pues, digamos, que dice, la policía está agrediendo. No, la policía está haciendo su labor para lo cual es, ¿no? Su función como Así es, tal. Walter, en realidad es enriquecedor hablar contigo porque más que un representante de una multinacional del café, eres un filósofo de la sociedad por lo que vas. Te agradezco mucho tu presencia en Agronegocios Perú y esperemos que esto inspire al resto del sector, de toda la cadena, a tomar las cosas con la claridad como la tomas. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes.